Muy buenas tardes, amigas y amigos que nos acompañan en ¿Y tú también discriminas? El día de hoy con un tema muy interesante respecto a la comunidad trans, específicamente a los hombres trans. Y el día de hoy nos acompaña la Asociación Transmasculinidades MX. Y bueno, vamos a tener tres invitados y vamos a empezar por el más joven de todos. Pero uno de los más importantes también, porque es el que nos comunica todo a través de las redes, porque es el Community Manager de Transmasculinidades MX y es Rodrigo. Muy bienvenido, Rodrigo, gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Y nosotros muy contentos de que estés aquí para seguir platicando de este tema tan interesante que es de los hombres trans y específicamente de las transmasculinidades. Y bueno, ahora sí que para abrir boca, pues empecemos este bloque hablando de quién es esta persona que se le llama hombre trans o qué son la persona transmasculina. ¿Hay alguna diferencia? O bueno, ahora sí que... Sí, pues transmasculinidades engloba todas las personas trans que van hacia lo masculino. No todos se sienten cómodos con la etiqueta de hombre trans, ¿no? Porque una vez que transicionas, llegar al estadio como de hombre es una carga muy fuerte y con muchas cosas que muchas personas trans no quieren asimilar por completo, ¿no? No quieren cargar como con todo eso y se sienten más cómodos diciendo que son personas transmasculinas. Y también es importante porque es un término que engloba a las personas no binarias que tienden un poco más hacia lo masculino, ¿no? Entonces, pues esa palabra deja abierta la puerta a transiciones más allá del binario que conocemos como hombre y mujer. Entonces... Cuando dices binario, ¿significa...? Pues los roles que tenemos ya como muy establecidos de lo que es socialmente femenino y masculino, ¿no? El género, pues lo entendemos más como un espectro, entonces tanto se puede estar de un lado, de un extremo femenino o masculino, o estar en medio o fluir un poco entre ambos, ¿no? Entonces... Sí, sobre todo porque, bueno, si hay personas que nos escuchen por primera vez o nos vean por primera vez, o sepa, ¿no? Porque luego uno se sigue, términos, ¿no? Como gordo en tobogán, bien felices, y luego la gente se queda, ¿pero de qué están hablando, no? Luego nos volvemos muy académicos, porque me ha pasado en otro programa, y entonces siempre tratamos de todos esos conceptos, volverlos a explicar, porque nunca está de más, ¿no? Entonces, bueno, ahorita hablabas precisamente de lo binario. Entonces, ¿cómo es que, si quieres a través de tu testimonio, o cómo nos explicarías, cómo es que se da esa primera sensación o identificación con el otro sexo o género? No sé qué sea lo que esté correctamente bien dicho, cabe señalar, porque pues soy también nueva en estos temas, pero ¿cómo es que te das cuenta que algo es diferente en ti, que te sientes más a gusto con un género con el cual no estás identificado en ese momento? Sí, pues existe una palabra que se llama disforia, que se utiliza para nombrar justo esta sensación que tenemos las personas trans como de inconformidad con el género que se nos asignó al nacer. Y la disforia también es una cosa gigantesca, todas las personas lo vivimos diferente y tanto puede ser una disforia por una situación muy corporal o muy de roles, entonces todos lo vivimos diferente. En mi caso, yo me di cuenta por una situación corporal. De hecho, hasta la fecha me cuesta trabajo explicar cómo es que mi cerebro ya sabía que había algo diferente en mí, ¿no? Porque yo estaba muy chiquito cuando la primera vez que le dije a mi mamá, es que soy niño, yo tenía 3 años, entonces pues me cuesta todavía trabajo identificar de dónde agarré como esa referencia, pero yo lo tenía muy claro, ¿no? Y conforme fui creciendo y me fui incorporando a la escuela y todo eso,
pues los roles quedaron más marcados, ¿no? Y ahora no solo era una disforia corporal y muy personal, sino también con la manera en que me veían las otras personas, ¿no? Porque yo quería jugar con los niños, pero los niños me veían como niña, entonces decía, pero soy uno de ustedes, ¿no? Y no me sentía aparte, tratando de incluirme con las niñas, entonces me sentía como en una especie de limbo que fue complicado como ir asimilando. Órale, ¿y cómo es que logras hacer ese, darte tu cuenta a poder dar ese paso para transición? Que a mí no me queda todavía muy clara la cuestión de la transición, porque me dicen transición y yo, a ver si estoy equivocada, me corriges. Es como que desde el momento en que te das cuenta que no estás a gusto con lo que te asignaron desde que naciste, hasta que logras ya llegar a la identidad con la que estás a gusto y la que te pertenece. ¿Es correcto o es en el momento que ya formalmente empiezas a hacer cambios, ya sea con situaciones hormonales o otras cosas? Pues no todas las personas trans buscan ese camino médico, eso es importante, pero pues la transición se entiende más como ya la socialización y tú asumirte como el género con el que te identificas, pero pues bien es cierto que la transición es como que un día ya me asumo y punto, ¿no? O sea, hay un back muy importante de años, de momentos importantes, donde te vas definiendo y poco a poco vas construyendo esa identidad. Inclusive una vez que ya lo externas o inclusive una vez que comienzas un tratamiento médico, creo que nunca se termina la transición y creo que es algo en lo que coincidimos muchas personas trans, ¿no? Una vez que pasas como al género con el que te sientes identificado, te topas con muchísimas cosas, entonces pues es un estar constantemente construyendo tu identidad y en este caso tu masculinidad, que también es un tema que vamos a tocar, ¿no? Ajá. Porque pues con masculinidad yo antes de la transición entendía algo y después de la transición o en un estadio como más avanzado entiendo una cosa totalmente diferente, ¿no? Entonces pues creo que es un constante evolucionar. Entonces, ya entrando un poco más al tema, ¿cuáles son las orientaciones sexuales y afectivas? Uy. Estas fueron preguntas del Nathan, entonces si no, reclámenle al Nathan. Y también cuáles son sus expresiones de género. Lo que te sea más sencillo explicar, sobre todo para que entendamos los que estamos entrando en estos mundos, porque luego yo sé que mi querido Nathan es muy académico y pues como que bajar la vara un poquito al piso para que entendamos todo. Sí, oye, es que son muchísimas cosas y yo creo que sí es importante pues los términos básicos que siempre se incluyen, diferenciar sexo, género, expresión de género y orientación sexual, okay. Porque cada una de estas cosas son diferentes y puede haber una cantidad impresionante de combinaciones dentro de estas cosas, ¿no? Porque generalmente se asume, por ejemplo, que si eres trans, entonces vas a ser heterosexual y cosas de ese estilo, ¿no? Como que el cerebro automáticamente lo leen como de esa manera y no es cierto, ¿no? La verdad es que hay muchísimas formas de ser trans. Pues sexo pues, tiene que ver más con, no me gusta la palabra biológico, pero pues sí con lo biológico, ¿no? Existen pues, como hombre, mujer o personas intersexuales, porque también es muy importante mencionarlas. Claro. Que los intersexuales son personas que pueden traer biológicamente las dos manifestaciones sexuales, o como le diríamos, ¿no? O sea, que pueden traer hasta los dos aparatos reproductores. Sí, de hecho, ¿no? hay los dos genitales. Muchas variables intersexo. O un poquito de una y un poquito de otra. Digo, es lo que antes se conocía como hermafrodita, para que igual y así lo entiendan más nuestros escuchas y videntes. Sí, pues ese es un término más escuchado. Que ya en su momento también invitaremos a este espacio a alguien que nos hable de las personas intersexuales, que también es sumamente interesante e importante conocer. Sí, claro que sí. Después, pues, vendría lo del género, que sería masculino, femenino, lo que estábamos hablando hace rato de lo binario, o un punto intermedio, las personas no binarias o personas de género fluido.
que también transitan entre uno y otro, ¿no? Que tiene que ver más con cómo te percibes tú. O sea, que puedes de repente con uno y luego con otro, ¿o a qué se refiere? Más bien el género tiene fluido? que ver con con la identidad, con cómo te sientes tú, no con lo que te gusta. Pero a veces tenemos unos pajaritos ahí atrás que ya llegaron. Pero está bien, que participen desde lo oculto, desde la voz en off. Desde el anonimato por ahora. Sí. Oye, está sumamente interesante esto, pero hay algo que siempre como que confunde. ¿Qué es transgénero y qué es transexual? ¿Qué diferencia hay entre uno y otro? Estoy metiendo en problemas al Rodri, ¿verdad? No. Bueno, pero así como tú lo entiendas, porque así como tú lo entiendes vamos a poder entender nosotros, no desde la parte académica. Sí, no, es que creo que son términos como muy ambiguos, pues no. De hecho, creo que hasta dentro de la misma comunidad se tienen como diferentes interpretaciones y hay personas que inclusive no se sienten cómodas con esta diferenciación transexual, transgénero y prefieren dejarlo como en trans. Pero pues a grandes rasgos y como yo lo entiendo, transexual es una persona que se asume como trans y decide hacer modificaciones corporales, ya sea hormonales, intervenciones quirúrgicas, bla, bla, bla. Y una persona transgénero sí transita hacia el otro género, pero sin necesidad de ninguna intervención. Ok, o sea, ahorita hablabas de la cuestión hormonal. Eso... la mayoría lo decide, se haga operaciones quirúrgicas o no, o es opcional. Bueno, obviamente es opcional, cada quien lo decide, pero si tú únicamente optas por la parte hormonal, ¿también eres considerado transexual o es transgénero? Yo tengo entendido que sí, no sé ustedes cuáles sean sus definiciones. Académicamente es transexual. Es que desde los están escuchando la voz en off. Desde los psiquiátricos sí se considera que transexual es transitar al sexo opuesto, entonces tiene que ver con todo lo biológicamente observable, que sería intervenciones quirúrgicas y hormonales. Transgénero viene de transitar el género, entonces eso implica lo social, la vestimenta, el lenguaje corporal, tal vez algunas modificaciones, ¿no? Por ejemplo, los cortes de cabello, en el caso de las mujeres trans, dejarse el cabello largo, el maquillaje, pero hace más alusión a lo social, al género como construcción social. Ah, mira qué interesante. Si es que yo tenía entendido que transexual era cuando ya decidían hacerse el cambio completo, no había contemplado la parte hormonal. Ahora aprendimos algo muy importante. A la operación de reasignación de sexo. Exacto. ¿No? Transexual. Entonces, sí. Porque luego me pregunto, oye, ¿cuál es la diferencia? Porque además, pues es que no es fácil también acercarse a una persona trans y decirle, oye, ¿cómo lo digo? No, pues no quiere ser también invasivo, ¿no? Ni políticamente incorrecto. Entonces, ahorita que tenemos el espacio, yo considero que sí es muy importante sacar también de esos mitos y dudas, ¿no? Pero fíjate, hoy aprendimos que transexual es mucho más complejo que simplemente una reasignación de sexo. Sí. Y bueno, y tú me comentabas fuera del aire, si me permites comentarlo, sí, claro. Que bueno, desde pequeño tenías esta necesidad de ser quien realmente eres y que afortunadamente a cierta edad sí recibiste el apoyo de tu familia, pero en lo que has visto en transmasculinidades, ¿es fácil para un joven menor de edad tener cambios? O sea, poder decirle a la familia, fíjate que lo mío es esto y yo me siento cómodo y yo soy esta persona que es de otro género y pues necesito ayuda. No, definitivamente no. Yo creo que estamos en una sociedad adultocentrista y automáticamente creo que se invalidan muchas de esas vivencias de infancias y adolescencias trans, ¿no? Porque piensan que están confundidos, que se les va a pasar. Digo, si inclusive en las personas adultas se hacen ese tipo de comentarios, yo creo que con las infancias y adolescencias es muchísimo más marcado. Además de que los protocolos de atención para personas trans menores de edad, también en el registro civil para el reconocimiento de identidad, es muchísimo más complejo que el acceso que tienen las personas adultas trans, que si de por sí es limitado, para las personas jóvenes es muchísimo más, mucho más. Okay. ¿Y cómo fue en tu caso? ¿A quién acudiste? ¿Ya existía transmasculinidades? Así rápidamente, así como
Ujú. ¿Cómo fue que lograste que el apoyo familiar, que yo felicito a tu familia por darse la oportunidad de ayudar a un ser humano, porque finalmente esos somos seres humanos, pero ¿cómo los convenciste así rápidamente que nos platiques? Claro, si tú quieres. Sí, claro, pues creo que yo fui muy afortunado. Mis papás se conocieron, trabajaban en el Centro Nacional para la Prevención de VIH-Sida. Entonces estaban muy metidos en estos temas de sexualidad, ¿no? A lo mejor conocían lo trans muy por encima y es diferente verlo como en los libros que le pase a tu hijo. Entonces sí fue complicado para ellos, pero creo que más allá de un rechazo, que nunca lo tuvieron, más bien tenían miedo, ¿no? Porque fue complicado mi tránsito por la escuela, con algunos familiares, entonces hubieron situaciones muy desagradables y yo sé que ellos tenían miedo como del impacto social y también médico. También sí, porque yo desde muy chiquito externé que sí quería un proceso hormonal, que sí quería operación, entonces, o sea, ellos les movió mucho todo eso, ¿no? Claro, pues ya más finalmente como médicos, pero de verdad yo los felicito y pues invitamos también, digo, ahorita van a venir otros compañeritos que ya oyeron en voz en off por ahí de transmasculinidades, porque también cómo ayudar a la familia a que nos entienda, porque una cuestión principal por la que se nos discrimina es el miedo y la falta de información. Entonces, bueno, Transmasculinidad sé que también trabaja con esa área, que ya nos platicará, pero muchísimas gracias, Rodrigo, por platicarnos tu experiencia. Más ya saben, cualquier cosa de las redes, aquí está el joven Rodrigo, que es el Community Manager de Transmasculinidades MX, y pues vamos rápidamente a un corte y regresaremos con otro participante de Transmasculinidades. Y muy bienvenidos y bienvenidas a quienes acaben de conectar. Estamos el día de hoy con Transmasculinidades MX. Es una asociación que ahorita nos van a platicar también qué es a lo que se dedica, Transmasculinidades, y pues obviamente con el tema de transmasculinidad u hombres trans. Y ya llegaron, las marchas no se los permitían, como ya escucharon en el Facebook Live, pero ya llegaron con nosotros Raciel y Nadir. Nadir es psicólogo clínico, lo que me parece fantástico, y además es experto por experiencia de diversidad sexual, y Raciel, que es ilustrador y diseñador gráfico. Así y es. Ambos también trabajan activamente en Transmasculinidades MX. Muy bienvenidos sean. Gracias. Si están cómodos con los audífonos, está bien. Si no, aquí ya saben, se los pueden quitar sin ningún problema. Gracias. Entonces, nos quedamos en que íbamos a empezar a hablar de lo que son los privilegios masculinos. Pero esto es una pregunta, ¿hay privilegios masculinos? Y esto va enfocado a que si en sus procesos y construcción del género, la identidad con la que se identifican, valga la redundancia, realmente el que transiten hacia hombre trans tiene más privilegios que, por ejemplo, una mujer trans. Bueno, creo que la pregunta de si hay privilegios masculinos ha prevalecido mucho. Creo que como hombre cisgénero es un poco más complicado verlo. En cambio, nosotros al reconocernos como hombres trans y transitar de una feminidad a una masculinidad, es un contraste bastante obvio. Por ejemplo, uno de los más claros, al menos desde donde yo lo he experimentado, es la cuestión de la seguridad. Transitar hacia una masculinidad te hace ver cómo inmediatamente dejas de ser víctima de acoso. Cómo incluso desde una identidad femenina, incluso con tendencias masculinas, cuando aún me identificaba como mujer lesbiana, cabello corto, vestimenta un poco varonil y lo que fuera, aún así era víctima de
silbidos, uno que otro toqueteo en el metro, cosas a las que las mujeres, tanto cis como trans, están expuestas todos los días. Después transitar hacia una masculinidad, la gente, el entorno te empieza a reconocer como masculino y se acaba el acoso. Entonces es muy marcado, al menos yo así lo viví. Ya, por ejemplo, con la cuestión del binder, la camiseta compresora, ya no hay pecho, entonces ya no hay un piropo alusivo a eso. La ropa masculina, ya no hay piropos alusivos a la falda corta o lo que sea. Entonces fue uno de los más marcados que yo sentí. Wow. Las oportunidades a nivel académico, laboral, la manera en que el entorno toma tu opinión. Por ejemplo, en cuestiones de validar una opinión, como mujer se devalúa mucho la opinión de una mujer de bueno, sí, pero eres mujer, no cuenta. Entonces, al asumirte dentro de una masculinidad, no es hombre, tenemos que hacerle caso. Ya no hay mans interrupting, que ya lo aprendí con mis amigas de Raíces Violetas. Entonces, ¡qué fuerte! Sí, creo que es una de las cuestiones más marcadas. Entonces, al transitar es muy fácil ver ese tipo de detalles. Entonces, se puede decir que lo tienen un poquito más sencillo. No quiero decir fácil, porque no es fácil. Pues yo creo que hay un intercambio, ¿no? O sea, hay cosas que se vuelven más sencillas y otras que se complican más. Por ejemplo, ahora en mis vivencias me es más fácil que me juzguen si empiezo a expresarme así de, entonces no eres tan hombre, entonces eres maricón, entonces eres esto, porque tienes que encajar. Y la gente, bueno, los que saben que soy trans, como que hay gente que pues no sabe respetar, o por las vivencias que tienen, por el entendimiento que tienen, son más pesados. Así como si te volvieras un tiro al blanco, así de, ¿quieres ser hombre? Entonces toma un golpe aquí, o toma un golpe allá, o aguántame porque eres hombre, o direccióname porque eres hombre, responsabilízate porque eres hombre, y así de, órale, yo no sabía de todo esto. Entonces no es tan sencillo. No. Como también hay un tipo que, bueno, en el último bloque ya vamos a hablar específicamente de la discriminación, pero finalmente hay violencia. Sí. Sobre todo desde el lado psicoemocional. Por ejemplo, yo ahorita estoy haciendo mi tesis justo de la construcción de la masculinidad. Wow. Y cómo la masculinidad tóxica que impera en México afecta en las transiciones. Porque como sea, fuimos socializados y educados como mujeres. Entonces se nos enseña que está bien expresar sentimientos, que está bien hablar de emociones, que lo esperado es que lo hagamos. Al transitar hacia lo masculino se pone esta barrera de, a ver, espérate, eres hombre, ya no puedes hacer ese tipo de cosas. Ya no puedes llorar. Hablar de ciertos temas, ya no puedes abrirte de la misma manera. Sí, tienes que ser más parco, claro, ¿no? Más cerrado. Y no es que uno como tal lo diga, no, ya no puedo hacer eso, sino que de entorno, las masculinidades cisgénero que te rodean, son las que hasta cierto punto llegan a ponerte ese tope. Me encantó el término masculinidades tóxicas. Yo creo que la palabra que finalmente también son machistas, está tan normalizado que ya como que no nos hace clic con una cuestión de violencia. No sé, ahora sí que tú eres experta por experiencia en cuestiones de diversidad sexual, pero además eres psicólogo clínico, entonces... ¿Tú qué opinas? Que más allá de que esté normalizado el machismo, estas masculinidades tóxicas, si lo manejamos así, puede ser más entendido el tipo de violencia que se da con personas que están transitando sobre todo hacia la parte masculina? Bueno, es que la violencia en general, el machismo en general está normalizado. Por ejemplo, justo como parte de esta investigación he leído artículos y documentos acerca de la masculinidad mexicana en general. Todos asumen como el típico hombre fuerte, formal, que lleva las riendas de la familia, que lleva la carga, casi, que lleva la carga económica. Entonces, con esto también implica ciertos niveles de dependencia por parte de las parejas, cierto control hacia las parejas o hacia las mujeres en la vida en general. Que en un momento se vuelve tóxico. Sí, claro. No necesariamente está mal, pero sí llega un momento en que cuando se vuelve violento y que reprime a la contraparte en sus expresiones, porque hay mujeres que les encanta que las atiendan y eso y está bien, pero ya cuando se vuelve violento, entonces ¿cuándo podría entrar esto tóxico?
Creo que desde la parte en la que se asume que lo masculino es mejor o es más fuerte o es superior, sí, totalmente. Es ahí ya cuando partimos de el deber de, el hombre debe de proteger a la mujer, la mujer debe depender del hombre o debe de atenderle. Creo que desde que partimos de ese punto ya estamos hablando de un detalle tóxico. Sí, porque entonces no deja florecer a ni una ni otra parte como de manera natural, pues, natural o fluida, ¿no? Como pues, decían hace rato de sí, fluido. Con el género fluido. Pues yo pienso que pues sí, o sea, en lo que se está basando esta masculinidad tóxica o las masculinidades tóxicas es en cumplir un papel. O sea, ahorita que estaban hablando de en qué momento se vuelve tóxico lo que estás haciendo, pues yo creo que es cuando es un compromiso con el que te dijeron, no, es que mis abuelos, mis padres hicieron esto, de que yo hago responsable de lo que necesito a mi pareja, sea hombre o mujer, y yo creo que ahí está lo malo, ¿no? Que tiene que haber un intercambio de tú me das y yo te doy, cuando uno se debe de hacer responsable de sí mismo y de su cuerpo. Y creo que eso también me he dado cuenta, siendo un hombre trans, de que hasta los hombres cisgénero, o sea, como que se da por sentado que tienen derechos sobre todos los cuerpos, o sea, no solamente las mujeres. A mí una vez un tipo no me quería dejar pasar en el Metrobús, o sea, estábamos en los 2 asientos que están antes de la puerta, yo estaba cerca de la ventana, entonces le pedí permiso, no se movía, bueno, con permiso, por favor. Y le dije gracias porque pensando que sí se iba a mover, pero no lo hizo. Lo que hizo fue golpearme así, o sea, casi en el trasero, así con su puño para sacarme. O sea, eso de que puede transgredir el cuerpo de otra persona simplemente porque es un hombre. Sí, porque es un macho. Sí, o sea. Entonces tenemos que empezar a deconstruir la cuestión de machismo y llevarla hacia masculinidad tóxica. Uh-huh. Y que no importa si eres trans o cisgénero, pero hay que empezar a luchar contra no ser tóxicos. Uh-huh. Claro, para nosotros y los demás, ¿no? Muchos hombres trans o transmasculinos en tratar de encajar o validar sus masculinidades caen mucho en estos patrones y en estas conductas machistas o incluso tóxicas. Misóginas también. Misóginas. ¿Hay hombres trans misóginos? Claro, sí. Bastante. La negación de la feminidad para poder reconocerse. Ah, que ya oyeron la voz en off, es el querido Nathan. No, pero está fantástico porque además estamos tan metidos. Dios, está muy tú? Interesante. Sí, la voz de Dios. Sí. Pero habría que luego hacer un programa solo de este tema, ¿no? Machismo contra masculinidad tóxica y misoginia de los hombres trans, está interesante, ¿no? Conscientes y reflexivas. Es lo que se busca, llegar a una masculinidad consciente. Uh-huh. Por ejemplo, algo que hemos observado mucho en las masculinidades, sobre todo los chicos nuevos cuando llegan, es una dificultad para asumirse como hombre trans, o bueno, de entrada como hombre, justo por el peso y la carga que tiene la palabra hombre en la sociedad. Y sobre todo en esta, ¿verdad? Que casi no, que también esa es otra, ¿no? Luego es mucho, ay, los hombres, qué malditos. Sí, no, ¿por qué? Porque desde chiquitos les dieron una carga que quizá ni quería. Y tienes que ser así, no puedes sentir, no puedes llorar, no puedes hablar de emociones, tienes que ser fuerte, y eso, y lo que tienes a favor es que eres el dueño del planeta, ¿no? Uh-huh. Y de los cuerpos y de estas otras cosas, que se vuelve algo muy tóxico. El mundo está a tu servicio prácticamente. De hecho, ay, qué duro. Yo creo que que muchas personas, que muchos hombres cisgéneros sean violentos, sean exactamente porque les prometieron este mundo, que les dijeron que como ellos, que si ellos se encargaban de la casa, se encargaban de su mujer, exigían, se les tenía que dar, y cuando se encuentran con una mujer real y no les da lo que ellos dijeron así de, pero es que soy un hombre, me tienes que dar esto, y yo tengo que ser digno de esto, y no me lo estás dando, entonces yo creo que eso es lo que hace que ya no se sepa qué hacer y se tome por la violencia ese derecho que supuestamente se tiene, ese privilegio. Que no necesariamente son violencias físicas, hay mucho tipo de violencia psicológica, emocional, financiera. Que son más duras, ¿no? Y porque no son vistas a primera
a primer golpe de vista, Ujú. sino se ven después de un periodo y bueno, generalmente terminan en tragedia, ¿no? O en feminicidios, como lo veíamos la semana pasada. Ujú. Por cierto, la próxima semana vienen otra vez Raíces Violetas para seguir hablando del tema. Y bueno, de alguna manera ahorita con todo lo que estábamos platicando, pues estamos entrando en esta diversidad de procesos, identidades, construcciones, a ver, tú dime. Construcciones identitarias. Exactamente, gracias. Ujú. Pero ¿qué más podrían agregar para terminar el bloque? Precisamente, sobre todo las construcciones identitarias. Ay, lo dije. Bueno, creo que al asumirnos ya sea dentro del espectro transmasculino como hombres trans o como Ajá. simplemente como personas transmasculinas, se busca llegar a esta conciencia de la masculinidad ya no como algo tóxico o nocivo, sino resignificarlo y buscar los aspectos positivos con los que queremos construirlas. Aspectos como ya ni siquiera masculinos o femeninos, sino cómo queremos construirnos como seres humanos alrededor, no sé, de la honestidad, del respeto, de la cordialidad, de ser mejores seres ¿no? humanos, de aportar a la sociedad ya siendo nosotros mismos, dejando, por ejemplo, al principio mencionaba Rodrigo estos asuntos de la disforia, de moverse por el mundo, de tratar de encajar, ya siendo nosotros en nuestra piel, cómo vamos a relacionarnos afectivamente y efectivamente en el mundo que nos rodea. Es lo que se busca resignificar. Y Transmasculinidades MX precisamente ayuda a través de diferentes talleres y actividades para poder lograr esto que comentan, ¿no? Sí. Para que las personas puedan realmente construir su identidad, pero de una manera no tóxica. Me encantó el término tóxico. Pues sí, de hecho, lo que buscamos es que se encuentren a ellos mismos. O sea, como que todos llegan así de, bueno, hay muchos que preguntan por internet, pero sí puedo entrar, ¿qué tal si no soy tan masculino para entrar? O ¿qué tal si todavía no soy tan hombre? Y así de, bueno, este no es el club de Toby, ese es Transmasculinidades MX, y el chiste es que nosotros lo que les repetimos es que todas las vivencias son válidas. Y todos son bienvenidos. Todos son bienvenidos, todos son bienvenidos. Tenemos Todos personas no también. binarias también en Transmasculinidades, y bueno, dentro de Jauría hay un espacio dedicado especialmente a las identidades no binarias. Pero sí, justo es esto, construir la identidad desde donde se quiere construir, sin tratar de encajar o llenar, llegar a una vara que se nos esté poniendo, sino simplemente dejarse fluir. Ahorita dijiste algo, yo creo que es clave, el tratar de llenar. Yo creo que lo más importante es lo que decía Raciel, de que las personas sean felices con lo que son. Finalmente, yo creo que nadie me va a poder decir lo contrario, pero yo sí considero que esta vida llegamos a ser felices. Y a encontrar lo que más nos guste hacer, claro, siempre respetando las libertades ajenas, ¿no? Sí, no podemos obligar a los otros a hacer cosas que no quieren, No. pero sí podemos, si nosotros somos felices, obviamente vamos a ser personas más productivas en la sociedad, Uh-huh. vamos a dar menos problemas a la sociedad y podemos ser inclusive motores de cambio. Entonces, que Transmasculinidades MX se dedique a ayudar a estas personas, y ya oyeron, es para todos, no importa qué tanto, qué poquito. O sea, además yo no creo que hay un termómetro a ver qué tanto Sí, no, eres para nada. Sí. El termómetro podría medirse nada más en seguridad de uno mismo, porque todos llegamos muy inseguros y Claro. viendo a las demás corporalidades transmasculinas y de, ¿eres real tú también? Oh, entonces sí soy real también yo, y lo que estoy viviendo también es real. Y retomando lo de construir la identidad, es como cuestionarnos porque nosotros llegamos, bueno, hablando de mí, yo llegué como con una lista así de, si tengo esto, ya, así, listo, así, ¿no? Tu O sea, checklist. así como que ya tengo las suficientes piezas para armarme mi hombre, sí, claro, por supuesto. Pero en realidad es todo lo contrario, o sea, es como que en vez de ir llenando así como si viviéramos en una corporalidad cisgénero, así de, pues, nací con esto, entonces tengo esto y esto y esto, sino llegar y decir, bueno, tengo a mi mano esto, tengo a mi mano esto, tengo esto, ¿de verdad lo tengo? ¿Lo necesito? O sea, como decir, ¿me sirve a mí? ¿Me hace feliz? ¿O me está obstruyendo el camino para seguir adelante, ¿no? O sea, así es como uno se va armando a uno mismo, y por eso está la diversidad, ¿no? Porque en realidad cada quien encuentra sus propias herramientas.
Ay, qué forma tan linda de decirlo, porque además no es nada más para hombres trans, es cualquier ser humano. Si hacemos lo que nos acaba de compartir Raciel, pues vamos a encontrar nuestro camino y nos vamos a sentir más identificados con nosotros mismos, porque luego es mucho, es que el de enfrente está rarito, pero ¿y tú? No nos metemos un clavado, ¿no? Mi querido terapeuta, no nos metemos un clavado a autoconocernos. Entonces luego también, y luego con toda la carga de malinformación, violencia, etc., pues no somos gente feliz, que a eso venimos. Y si el otro es feliz, pues qué padre, y si no, no es nuestro conflicto, a menos que nos pida nuestra sugerencia o nuestro punto de vista, ¿no? Entonces, bueno, con esto nos vamos al último corte para regresar pues ya los temas más escabrosos, que son los tipos de discriminación y violencia que experimentan, que bueno, ya poco a poco se fueron tocando, pero vamos más a fondo a eso, y bueno, ya quedó clarísimo que vamos a hablar un día de masculinidades tóxicas. Vamos a invitar aquí al terapeuta y vamos a invitar también al doctor Enrique, que también nos está viendo. Como ves, ya sé manejar mejor el Facebook. Saludos. Entonces vámonos rápido a un corte y regresamos a ¿Y tú también discriminas? Con Transmasculinidades MX. Amigas, amigos, doctor Enrique, espero que siga por ahí, saludos. Que ya le decía yo a David, ya nos urge traerlo otra vez, y ya le comenté a David que tiene un temazo, entonces próximamente tendremos aquí otra vez al doctor Enrique, y luego planeamos una mesa de discusión con el doctor Enrique y aquí con Nadir, Yair, yo pensando en Yair, el cantante, perdón, con Nadir. ¿También cantas bonito? No, ahí sí le fallo. Está muy bien. Entonces, bueno, ya para entrar en este, tristemente, nuestro último bloque, tipos de discriminaciones y violencias que experimentan las transmasculinidades, que bueno, ya hemos ido más o menos abordando el tema, sin querer queriendo, pues ya hemos hablado de, bueno, el machismo, la masculinidad tóxica y de diferentes experiencias que han tenido, desde Rodri también poquito, pero sí también comentó que, bueno, también en partes de su familia no fue tan sencillo. Y eso también son violencias, lo que pasa es que son tan tenues que luego no lo vemos como violencia, lo interpretamos como desacuerdo. Sí. Entonces, pero bueno, hay que irle poniendo sus nombres. Pero cuéntenos, ahora sí que cuéntenos ustedes, ¿cuáles son las experiencias que han visto a través de su tránsito a través de Transmasculinidades MX? ¿Qué necesidades específicas tienen en los diferentes ámbitos de una vida como la de ustedes? ¿Y a qué se enfrentan en términos de discriminación y o violencia? ¿Quién? Los dos se quedaron así. ¡Ay! Bueno. Nadie nada. Dice, Raciel, empiezas tú. Avísenme. Bueno, pues yo creo que raya mucho en la misoginia, ¿no? Porque, o sea, nosotros nos identificamos como hombres trans, nos identificamos como hombres, pero el caso es que se entrometa la corporalidad para que yo te pueda respetar. Eso cae en la misoginia, porque mi cuerpo, pues, tiene aspectos que se podrían considerar femeninos, ¿no? Entonces, así de, pues, no eres un hombre completo, digamos, porque tus genitales no son con los que concuerdan, ¿no? En la corporalidad masculina, ¿no? Entonces, o sea, como que la mayoría de las discriminaciones vienen por pensamientos falocentristas, ¿no? Porque, o sea, si tú no tienes un falo, ¿cómo es que me vas a hablar así? Como, o sea, hasta dicen eso, pues yo hablo pero con la boca, ¿no? O sea, eso no tiene nada que ver, pero, o sea, es que ahí está el poder, ¿no? Ahí está el rol de poder, y así de, no, pues si yo
si yo no tengo un falo, así pues no puedo servir, o sea, puedo intentarlo, como dicen en Facebook 1000 veces, ya lo sabemos, no lo tienen que repetir más, bueno, si quieren seguir perdiendo el tiempo, sí, pero de que no podemos cambiar eso, y pues como lo había hablado Rodrigo, lo habían abordado con Rodrigo, pues ser un hombre transgénero, pues como bien dice, lo de ser transgénero, pues no implica una intervención quirúrgica ni hormonaciones. Entonces, pues mi identidad sigue siendo esa, ¿no? Y tiene que ser respetada, pero bueno, se dice que tanto son pensamientos falocentristas y también genitalistas los que, dependiendo de los genitales que tienes, yo te voy a ver si te respeto o si te discrimino, ¿no? Es por eso que hay muchas gentes que siguen siendo invasivas y eso es una forma, es como que lo más cercano que tenemos, ¿no? Que decimos, alguien se entera que somos trans, oye, pero ¿qué tienes allá abajo? Oye, pero ¿ya te operaste? Así como que ¿ya te puedo tratar como hombre o todavía no? Es como, ¿eres virgen o ya no? Algo así. Que eso era como que del siglo pasado. Bueno, todavía hay comunidades en nuestro país que tristemente la mujer vale por tener virginidad al llegar a casarse y por casarse, porque si no es quedada, ¿no? Y tan divertido que es vivir. Pero bueno. Bueno, creo que sería importante partir también de realmente del término discriminación como tal, porque al final la discriminación es un trato diferente por algún aspecto, sea cual sea. Entonces tenemos también, incluso en psicología se maneja el término de discriminación positiva, también en lo social, donde esa característica específica tanto te puede dar un trato injusto como te puede dar cierto beneficio en algunas cuestiones. Entonces aquí más que hablar de... Como el camión Atenea. Es que ese ha sido claro, nuestro referente de discriminación positiva, para que se entiendan. En el país discriminación positiva. En el país creo que no se usa tanto, pero en países sí hay una cuota de género donde las empresas, por contratar personas transgénero, reciben ciertos beneficios especiales. Entonces hay también elementos de discriminación positiva. Entonces creo que más bien aquí sí sería cuestión de manejarlo como violencias a las que nos exponemos como personas trans, que pueden ir desde ciertos tratos injustos en la vía administrativa, por ejemplo, para sus cambios de identidad. Aquí en la Ciudad de México es bastante sencillo, es un proceso en el que llenas como un formato, copias, te expiden tu acta, cambias tu INE, es muy sencillo. Pero en otros estados de la República es bastante complicado, de plano no hay legislación para hacer el trámite, entonces es venir a la ciudad y entonces aquí ya también hay trabas porque no naciste aquí y tu acta no es de aquí y no resides aquí. Entonces ahí también estamos hablando de discriminación, se está discriminando a la gente que no... Por supuesto, porque pertenece. Bueno, la diferencia entre una violencia y una discriminación es que además atenta contra un derecho tuyo, y una violencia no necesariamente te está quitando algún derecho, te está violentando, pero entonces eso también puede ser la distinción. Sí. Pues yo les diría a todas esas personas que no los dejan que se amparen. Yo sé que no es fácil, pero hay vías porque finalmente están atentando, lo dijiste ahorita muy claro, a un derecho humano. Nosotros, por ser seres humanos, tenemos el derecho de decidir quiénes somos. Entonces nadie nos puede decir lo contrario, que de hecho se han tardado en extender este tipo de trámites a otros estados a nivel federal. Sí, claro. Sí, pero bueno, fue difícil que entrara aquí, afortunadamente ya está, pero bueno, ahí va, por lo menos ya está en la Ciudad de México. 4 estados más. Sí, allá sí, más o menos. Perfecto. Sí, son pocos, pero ahí se va. Que sería luego interesante también ver esa parte y hablar de eso. Claro, porque finalmente es tu derecho. Así como yo tengo derecho a identificarme como mujer cisgénero, pues hay otros que tienen derecho a identificarse como lo que quieran identificarse. Y eso nada más lo decide uno. Recuerden, uno es dueño de sí mismo, pero también responsable del mismo. Claro. Sí. Digo, siguiendo dentro de lo administrativo, si no tienes tus papeles acordes a la identidad de género, te expones a que tal vez en un trabajo, no, pues tu INE dice mujer, así que tú venme con falda y zapatillas, porque es el código de vestimenta de mi empresa. No me importa cómo te identifiques. O en lo escolar,
pues tu INE dice hombre, entonces a mí no me vas a entrar al baño de caballeros por muy vestido y que traigas. Entonces son aspectos donde también hay una violación de los derechos, porque cosas tan simples como ir al baño, como viajar, por ejemplo, a la hora de mostrar el pasaporte y tener que ser revisado por, no sé, un policía masculino en vez de uno femenino. Que además no tienen protocolos adecuados. No hay protocolos para el trato de las personas trans. Entonces son pequeños detalles que cualquiera podría decir, ay, pero pues qué importa, eso de menos, nada más vas a hacer del baño, pero no, o sea, son cuestiones que identitariamente, sobre todo al inicio de las transiciones, pesan bastante. Insisto, ¿por qué no hacen baños mixtos y nos quitamos de broncas? Sí. Así de fácil, porque es que si entra y que si no entra. Bueno, también ahí habría que decirle a la persona de enfrente, pues trabaja tus miedos, infórmate. No nada más digas, no, es que nos va a hacer algo. Además, si es alguien que ya conoce, pues ¿por qué te va a hacer algo? No, o sea, nada más va a hacer sus necesidades, no necesariamente te va a hacer algo. Hace poco, ya no recuerdo bien en qué prepa fue exactamente, pero abrieron baños mixtos en una prepa de la UNAM, y en lugar de recibirlo como algo, como un progreso, como algo positivo, fueron las bromas de, ay, miren, ya inauguraron motel en la UNAM o cosas así. Haciendo alusión a que se va a usar con otros fines y no el mero hecho de tirar. Y toca lo que decía Raciel, ¿no? De que muchas veces el macho masculino tóxico si cree que todo es de su propiedad y ahora voy a transgredir hasta otros cuerpos, ¿no? Entonces, qué barbaridad. Y comentabas también, aparte de lo de los baños, la vestimenta, los códigos de vestimenta. En un taller que tuvimos gracias a COPRED, habíamos puros abogados y especialistas de propiedad intelectual, y fue un tema de discusión terrible el código de vestimenta, porque obviamente decía la licenciada Vero, que nos hizo favor de impartir ese taller, dijo que el código de vestimenta era una discriminación. Y ya si lo analizas profundamente, sí, pero estamos en una sociedad que uno como abogado va con un juez y no vas bien vestido, te tratan pero mal, o vas de una forma no formal, te tratan muy mal. Entonces todavía hay este ejercicio de código de vestimenta en muchas empresas. Sí, no, volviendo a la mentalidad mexicana del cómo te ven, te tratan. Es terrible, porque entonces si no te ves bien, de eso depende que seas productivo o no. Y bueno, esto es una invitación a las empresas. ¿Qué quieren? ¿Gente productiva o gente que se vista bonito, se vea bonito, no? Digo, si es modelo, bueno, quizá, ¿no? Si necesitas cierto prototipo, porque va enfocada tu campaña a ciertas cosas, que también sería interesante que hicieran cada vez más publicidad incluyente, van a vender más, yo sé lo que les digo. Pero si no es así, bueno, ¿qué quieres? ¿La capacidad de la persona o cómo se ve? O con quién se identifica, pues eso que tiene que ver. En el caso de las personas trans, si estás reclutando, no sé, un programador de software, va a programarte si igual trenzas, si trae ¿no? Falda, vestido, pantalón, lo que lleve o como se identifique. En realidad su trabajo va a hablar por sí mismo. Sí, va a haber algunos trabajos que sí necesitan cierto vestimenta por cuestiones de seguridad, sí, como claro, en una mina o en una construcción. Y comúnmente son vestimentas unisex, entonces además, tampoco es como... O sea que no hay pretexto para que sigamos en este círculo violento de no querer ver al de enfrente como lo que es un ser humano. Ya que si es, porque también en la academia que dicen, no, pues soy hombre trans, bisexual y no sé qué, y yo digo, ay, son demasiadas etiquetas. En la academia, pues es necesario. Pero ya, que hagan su intimidad, ¿de veras te preocupa? Si no es tu novio, pues ¿para qué te preocupas? Bueno, ¿no? Creo que ahí también, y aunque lo fuera, regresar a la construcción identitaria. Hay gente que sí necesita ubicarse y ponerse una etiqueta. Hay gente que no lo necesita, pero eso ya es como cuestión es personal, pero no hacia el de enfrente, ¿no? Ajá. Y entonces ya porque ya como ya saben, en la radio y en la tele el tiempo es, híjole, no es gentil con nosotros y sí tampoco es discriminatorio porque es parejo para todos, se acaba rápido. Entonces ya para cerrar este último bloque, nos platiquen qué es Transmasculinidades MX, cuánto tiempo llevan trabajando, qué tiene que ver con Jauría, qué es Jauría.
Bueno, Jauría Trans está ubicada en el Centro Cultural Border, es una pequeña organización de apoyo informativo y cultural hacia las identidades trans. En ella convergen varios grupos de apoyo, está Transmasculinidades MX, de hombres trans y transmasculinos, está Transcafem, que es de mujeres trans y transfemeninas, está Resistencia No Binaria, para personas que se identifican dentro del espectro no binario, género fluido, genderqueer. Wow. De los queer, también hay que platicar un día, porque yo sigo sin entender. Claro, no sé si sigue activo, pero hay un grupo para parejas de personas trans, porque al final también es un tránsito importante. ¿Ya no está activo? Creo que no. Ok. Se mudó. Se mudó. Bueno, teníamos un grupo de eso. Está la red de Jauría familias. cubre Toda la población aspectos. trans. Transmasculinidades MX ya se enfoca a transmasculinos y hombres trans. Y tenemos sesiones mensuales donde primero se abre con una sesión de apoyo emocional. Van los chicos, hablan de sus procesos, si hay algún tema como delicado, pues se abren, compartimos con las opiniones y las experiencias de otros, abre una dinámica muy bonita de confianza, donde cada quien se abre la libertad de poder expresar lo que uno está pasando y poder identificar, yo estoy pasando por lo mismo. Entonces, a veces chicos que no hablan, con la experiencia del otro, verse reflejado, también salen bastante beneficiados. Terminando la sesión de apoyo entre pares, tenemos sesiones informativas donde se habla algún tema. Por ejemplo, el próximo tema va a ser de erotismo y sexualidad. Que todos deberíamos de tomar un taller de erotismo, por cierto. Está dirigido a la experiencia trans. Por cuestiones de disforia o ese tipo de cuestiones, a veces no se vive una sexualidad plena desde la transmasculinidad. Entonces el taller va dirigido justo a esto, a primero reconocer el cuerpo, aprender a amarlo, aprender a darse amor a uno mismo, después para poder ya ejercer una sexualidad efectiva en pareja o lo que se decida. Y pues qué maravilla lo que hace, y felicidades. Bueno, y también tenemos sesiones abiertas para que acudan con amigos, con familiares, con parejas. Muy importante. Esas están más enfocadas a la convivencia. Entonces, el mes pasado tuvimos una de juegos de mesa. Fueron parejas, algunos fueron incluso niños, familiares. Entonces, y obviamente no discrimina. Ahí sí es abierto a todo público, pueden ir cualquier tipo de identidad. Entonces son dinámicas muy bonitas donde se quita este peso de dar información o de abrirse a un nivel como emocional muy profundo, porque lo que se busca es crear lazos, ver que no es el único. Muchas personas llevan sus transiciones aisladas, entonces es eso, conectar personas, hacer amistades. Muy bien, pues bueno, ya como les digo, el tiempo nos come, entonces algo más que quieran agregar, así rápidamente, además todos los contactos, pero algo quería agregar, Raciel, yo le veo ganas de agregar antes de que entremos ya a los contactos y dónde los vamos a encontrar. Pues nada más que, pues sí, Jauría Trans, que nació con Transmasculinidades, pues, ya se me fue la onda. Ya ves, no, pues la inspiración. Un poquito. Bueno, pero yo iba a retomar un poquito el tema de discriminación, porque muchos llegamos, o sea, nos faltó un poquito hablar de eso, porque sí hay broncas en la escuela, hay broncas en el trabajo, pero todos llegan con broncas de la familia. Es muy raro que alguien llegue hacia lo laboral directamente, o sea, muchos dicen, no, es que tengo problemas con mis padres y todo eso, y lo que hacemos es ese apoyo y contención. Y pues, de hecho, Jauría Trans, que nació después de Transmasculinidades, ha servido mucho como como una incubadora de proyectos, porque de ahí también salió o se conectó Casa de los Afectos y Transformar, Trascender y muchas otras cosas nos están esperando ahí. Y pues hablando de redes sociales, pues estamos en Facebook como Transmasculinidades MX. Ahorita estamos trabajando para los flyers, diferentes ilustradores, estamos por mes, aunque bueno, yo estuve un buen rato como unos 10 meses seguidos haciendo los flyers. Estoy como Ratzo en Facebook, RHADZO, y también pues yo estoy conectado directamente con Transmasculinidades y pues aquí
Y pues Nadir, no sé si también... Bueno, aparte de psicólogos, soy escritor, entonces tengo un blog justo donde hablo sobre la transmasculinidad. Tengo un texto, por ejemplo, de la menstruación en hombres trans, otro de este asunto de encajar en la sociedad. Entonces es Nadir, Camps, es kampz.blogspot.com.mx. Entonces voy subiendo así temas de las sesiones también un poco, integrarlo como para la gente que no puede acudir. Entonces los invito a visitar. A ver si Nathan, aprovechando que está aquí, me haces así, fabulosos diseñadores, ilustradores, así como un meme, pero con todos los datos para que los subamos a la página de YouTube. Comentarios de la transmisión se pueden meter ahí. Sí, y sobre todo también en la página de Y tú también discriminas, para que ahí queden y para que tengan contacto con ustedes y se acerquen, y sobre todo si hay por ahí alguien que está en ese dilema de transito, no transito, o lo mío es una identidad distinta, pues que sepan que tienen un lugar a donde acudir, donde van a encontrar además muchos amigos muy interesantes, como lo ven, puro profesionista aquí de primera, y que no están solos, y que sí se vale sentir lo que sienten, que está bien, por el simple hecho de ser seres humanos. Y obviamente pues los vamos a volver a invitar, porque es que hay mucho, es lo que nos hemos ido dando cuenta con cada uno de los temas que vamos abordando, grupos vulnerables, que un programa no es suficiente, que hay que abordarlo en más, y bueno, esperemos muy pronto tenerlos otra vez por aquí. Muchas gracias. Y sobre todo les agradezco mucho a los tres, también a Rodri que está ahí, el Peque, me encantó el Peque, que hayan tenido el valor y pues las ganas de venir y hablar de su experiencia. No es fácil porque de alguna manera se están haciendo públicos, y yo les agradezco mucho esa valentía, porque sé que van... Un ataque virtual. Además, oigan, de veras, trolls, haters, busquen a un psicólogo, a algún psiquiatra. Sí, algo que hobby. Sí, actividades lúdicas que sí realmente dejen algo de provecho. No ataquen a gente que está tratando de ayudar a más personas a ser felices. Si ustedes son haters, es que no son felices. Yo los invito a que busquen algún espacio donde puedan encontrar su verdadera verdad. Entonces dejen a los demás, ¿no? No se vale, pero bueno, que por eso no anunciamos ni quién iba a estar, ni nada. Espero que esto no tenga repercusiones, pero no, estamos haciendo una tregua con los haters, que no. Es más, si hay algún hater que algún día se quiera venir a expresar, venga, este espacio es para todas las partes, no nada más para una parte. Si alguien se anima, aquí estamos Y tú también discriminas. Nuevamente, muchas gracias. Gracias a la voz en off de Nathan, David, como siempre. Y bueno, pues estamos aquí Y tú también discriminas, construyendo un mundo libre de discriminación. Muchas gracias. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a una emisión más de Y tú también discriminas. El día de hoy con la grata presencia de nuestras queridas amigas de Raíces Violetas, tal como se los prometimos la última vez que nos acompañaron, están aquí y además ya platicamos para que regularmente nos hagan favor de acompañarnos, porque bueno, son temas en los que ellas están especializadas muy importantes, como todos los que vemos aquí, pero en especial porque ahorita es un tema que nos debe de seguir preocupando, como el tema de los feminicidios y bueno, las violencias. Y el tema de hoy vienen con unas ponencias muy interesantes respecto precisamente a violencias y micromachismos, que la vez pasada Dayana nos hizo favor de introducirnos un poquito, y bueno, y también Vicky.
Y bueno, las tenemos aquí nuevamente. Muy bienvenidas a las tres. Muchísimas gracias nuevamente, Miroslava. Creo que siempre abrir espacios de diálogo, ¿no?, son importantes para todos y para todas. Exactamente. Y muchas gracias por darse el tiempo de venir a apoyarnos para que entre todos aprendamos un poquito más y entendamos, ¿no? Porque muchas veces dicen, ay, no se estará exagerando con el tema del feminicidio. Pues de todas maneras hay homicidios, ¿no? No, bueno, pero independientemente de los que son por cuestiones de crimen organizado u otros delitos, sí hay un problema serio que hay que entenderlo, porque solo visibilizándolo es como lo vamos a poder combatir y empezarle a darle la importancia que tiene, ¿no? Exactamente, Miroslava. Y bueno, nosotras pues decidimos llamar este programa Violencias y Micromachismo, ¿no? Y quiero comenzar hablando justamente pues del problema de conceptualizar la violencia, ¿no? Claro. Poder decir, bueno, ¿cómo podemos ahora definir algo que incluso hacemos, ¿no?, o que pues realizamos día con día de manera directa, indirecta, con intención o sin intención? Y también la diversificación de este concepto. Sí, de lo que es la violencia, ¿no? Porque a veces oímos violencia y lo creemos muy lejano o muy, o sea, que no nos pertenece. Ah, sí, violento el de enfrente o el que robó o el que mató. ¿no? Él sí y yo no. Y ahí es justamente cuando empieza el problema, ¿no? Cuando no lo miramos y también no lo aceptamos, ¿no? Y me parece también muy importante en este día, ¿no?, que se, pues, está pues conmemorando el Día Internacional de la No Violencia, ¿no?, en el aniversario del nacimiento de Mahatma Gandhi, ¿no?, este líder del movimiento de la independencia de India, y pues bueno, pionero de la estrategia de la no violencia también para la resolución de conflictos, ¿no?, este 2 de octubre, y también bajo el marco de, bueno, aquí en México, ¿no?, el 68, y cómo ahora pues la violencia continúa, ¿no? No de otra forma, pero ahí está. Y bueno, haciendo un pequeño paréntesis, si me lo permites, Vicky, ahorita que mencionabas 68, hay que recordar, sobre todo para las nuevas generaciones que tal vez no lo tienen tan presente o las no tan nuevas que éramos muy pequeños o no habíamos nacido, pero ese movimiento fue sumamente importante porque además los estudiantes no solo buscaban lo que ellos pensaban, ellos buscaban el interés general, el bienestar de la sociedad civil en general. Y bueno, y a pesar de eso, bueno, se dio la masacre del 2 de octubre y otras que luego como que no sé, el famoso halconazo que gracias a Roma se recordó, que es muy importante, porque luego se nos olvidan las cosas. La historia no la revisamos, no la recordamos y por eso estamos condenados a seguir cometiendo los mismos errores. Exacto, ¿no? Y muchas lecturas que podemos dar a esto y cómo dentro de este programa vamos a hablar también de la violencia estructural y esta violencia estructural y también cultural que legitima la violencia también para la resolución de conflictos, ¿no?, o esta represión. Y bueno, adentrándonos a este tema, pues bueno, vamos a hablar justamente de la violencia como este uso deliberado de la fuerza con toda la intencionalidad de poder dañar a alguien, ¿no? Y aquí entonces también vamos a ver cómo pues hay una intencionalidad, hay un propósito, ¿no?, una amenaza. Sin embargo, no todas las violencias tampoco se miran de esa forma, ¿no? Esta definición pues es de la OMS, donde nos dice que es este uso deliberado de la fuerza, ¿no? Sin embargo, vamos a hablar de tipos de violencias distintas, ¿no?, que son normalizadas, son estructurales y también cómo pues se siguen repitiendo. Yo me preguntaba, ¿no?, constantemente me pregunto, ¿por qué la violencia va en aumento si ya se habla tanto de esto? Esto no es un tema nuevo, por supuesto. Sí, luego hasta está normalizado. Yo creo que más se normaliza el tema que realmente la estructura o de cómo la podemos enfrentar, cómo la podemos erradicar, ¿no? Exacto, entre más se visibiliza, ahora se hace más invisible, de pronto se normaliza, ¿no? Entonces, vamos a ver qué factores, ¿no? Y a mí me gustaría, voy a citar a 2 autores importantes. El primero, pues, es Zygmunt Bauman.
Él es un teórico, sociólogo y filósofo, donde nos habla de 2 características importantes de nuestra sociedad. Primero es el hiperindividualismo. Estamos en una sociedad que constantemente te evoca a ser individualista en todo sentido, ¿no? En poder mirarte, esto es mi necesidad y voy a hacer todo para cumplirla. Y de todo, pues entra la violencia, ¿no? Y entonces, primero yo, después yo, y al final soy yo. Y mientras mis necesidades estén satisfechas, es todo, ¿no? Ya hace un momento mencionabas, bueno, de pronto restamos a personas que restan importancia a los temas de violencia, ¿no? Y tal vez hablan a partir de su comodidad, ¿no? O dicen, bueno, ¿de qué se quejan, no? Si México está progresando en muchos sentidos, ¿no? O simplemente, pues, su dominio o su posición es de poder, ¿no? Y también, además de esta sociedad hiperindividualista, también hablamos de una sociedad plasmada o profundizada en la inmediatez. Zygmunt Bauman nos dice, hemos perdido la capacidad de esperar con nuestro afán de una inmediatez y lograr absolutamente todo. Y esto lo vemos a partir también cómo se ve ensimismado, sí, en nuevas generaciones, porque a partir de un clic consigues lo que quieres. ¿Qué pasa de pronto cuando en la página web no carga, ¿no? Uy, no, qué tragedia. Cuando no hay wifi donde llegas, cuando no qué hay tragedia. wifi. Y en esos actos tan sencillos, ¿no? Que dices, bueno, esto no sirve, entonces me voy y cambio y entonces busco otra cosa, ¿no? Vemos como la inmediatez, ¿no? La sociedad, toda esta afán inmediato de producir, de hacer, ¿no? Porque entre más hacemos, más somos, ¿no? Habría que mirar también eso. Sustenta mucho de la violencia que hoy vivimos, ¿no? En diferentes espacios. Nos hablarán más adelante de los tipos de violencias y de violencias invisibilizadas, específicamente hacia las mujeres. Entonces, ¿cuáles son las violencias que podríamos decir que realmente están, o bueno, que están más inmersas o que son más comunes en la sociedad mexicana? Haces una excelente pregunta, Miroslava, porque hay un sociólogo matemático, es noruego, de paso también la bibliografía, él es Johan Galtung, y él establece la teoría de los conflictos. Y a mí me encanta porque él habla y dice, por supuesto que el conflicto a nivel histórico, ¿no? Se hace también para resolver necesidades, ¿no? Un conflicto también nos ayuda a resolverlo. Sin embargo, él crea un triángulo de la violencia. Y hoy quiero partir y hablar de estas 3 violencias principales que sustentan todas las demás violencias. Él nos habla y nos dice que pues las violencias es como un iceberg. Imaginemos, quiero que ahorita quienes nos escuchan imaginen un triángulo o un iceberg. La primera o la punta, que es la más pequeña y la que se ve también, ¿no? Es la violencia directa. En los 2 extremos tenemos la violencia cultural y la violencia estructural, que es lo que no se ve y lo que sustenta mucho de que siga manteniéndose este problema y además vaya en aumento. A pesar de que se hable, vaya a muchos foros, estrategias de la ONU, bueno, ¿qué pasa? Por supuesto, hay un problema estructural ahí, ¿no? Y primeramente vamos a hablar de la violencia directa, de la punta del iceberg, ¿no? Que nos dice, bueno, la violencia directa es aquella más fácil de identificar, ¿no? Que se mira y tiene que ver con conductas, con comportamientos, ¿no? Todo lo que pueda mirarse, golpes, desde golpes, palabras, ¿no? Que puede escucharse, hasta, bueno, robos, violaciones, asesinatos, por supuesto, feminicidios, ¿no? En un acto, digamos, de matar. Y todo lo que hay alrededor, ¿no? Más adelante nos hablarán del violentómetro, ¿no? Y como el primer punto pues empieza con bromas hirientes, ¿no? Y eso es algo que ya podemos ver porque es un comportamiento, ¿no? Ya es un acto. Y entonces es mucho más fácil de identificar, ¿no? Pero ¿qué la sustenta? ¿Qué sustenta esa punta o ese iceberg? Y quiero acotar aquí a la violencia cultural, ¿no? La violencia cultural es aquella que legitima a partir de todos los medios posibles, como son el arte, la religión, nuestras tradiciones, nuestros costumbrismos, nuestro discurso, la lengua incluso, ¿no? Por ejemplo, algún ejemplo de violencia cultural, ¿no? Cuando dicen,
no sé, mujer al volante, Peligro constante. peligro constante, ¿no? Y entonces... No hay tantos. A mí me asustan más los motociclistas, con todo el respeto de los motociclistas que sí son responsables, generalmente son hombres. Por ejemplo, ¿no? Y creo que aquí vemos justamente cómo en el discurso o la cultura se legitima, ¿no? El poder decir, bueno, pues eso es normal, ¿no? Que se diga, las mujeres también lo decimos o nos reímos, ¿no? Y que no debería ser. Y también que de un tiempo para acá, a pesar de las legislaciones que regulaban los contenidos a ciertos horarios, pues ya yo no siento que haya regulación de contenidos, sobre todo en televisión, y más ahora con todas estas plataformas. Entonces, si el papá no pone un candado, pues el niño va a ver lo que le dé la gana. Y luego son tan abusados que saben hasta cómo quitar los candados. No nos hagamos, ¿no? Entonces, ¿y qué pasa? Que viene toda una generación que creció con la nana electrónica. Entonces, la nana electrónica no necesariamente informó cuestiones no violentas, porque las telenovelas educativas fueron hace mucho tiempo, ya le tocaron a otra generación, desafortunadamente esas cayeron en desuso. Entonces, ¿qué reciben? No, pues no quiero hacerle comercial a muchos programas, pero ponen temas sí importantes, pero a un horario que los ven los niños, no las personas que se tienen que concientizar con ellos, ¿no? Como cuestiones de mujeres, violencia en casas, violaciones, etcétera, etcétera. Entonces... Exactamente, ¿no? Y ahorita mencionabas bien, bueno, los medios de comunicación, ¿no? Yo me preguntaría, creo que es responsabilidad de cada persona, pues, hacer un análisis profundo de todo lo que vimos al crecer. Y de cómo, por ejemplo, en el caso de los varones, ¿no? Podemos, o se les enseña a solucionar conflictos a partir de la violencia. Y ahí tenemos los índices de feminicidio, ¿no? Sí, porque empezaron a ver caricaturas cuando yo era pequeña, pueden sacar cifras, no hay problema, pero de pasar de Tom y Jerry, que nada se la pasaban ahí correteándose y cosas así, al Candy, que era un dramón terrible, sí, pero ya, aunque no había esta violencia tan directa, pero sí era mucha violencia la que vivía la niña, porque pues siempre se quedaba sola y que se tenía que aguantar y ser resiliente, ¿no? Y ahí empezaron, y luego empezaron a venir todas estas gama sobre todo de caricaturas japonesas altamente violentas. Y bueno, llegamos a los Simpsons, pero los Simpsons se supone que son para adultos, pero lo ven desde chiquitos. Exactamente, ¿no? Y al no tener consciente que está bien y que está mal, uno como adulto quizás sí puede discernir, pero se empieza a volver normal. Y luego los noticieros, que pasaron de ser de realmente noticias, aunque unas no muy correctas o muy veraces, hacer la nota amarilla. O sea, la alarma era terrible verla en físico, pero pues ya ahorita no le pide nada a la alarma lo que vemos en las noticias. Y ahora tantos descabezados y muertos y los... claro, ahora sí le ponen un como blog, pero sigue siendo contenidos de pura violencia. Entonces también ayudan a normalizar la violencia. Exacto, ¿no? Y ahí se legitima, y culturalmente así lo miramos, ¿no? Por ejemplo, respecto al tema de las mujeres o este mito de rivalidad, ¿no? ¿Cuál es el contenido, por ejemplo, de las telenovelas, ¿no? Al respecto, ¿no? Entonces, yo tengo que pasar por encima de ti para tener una aprobación masculina, ¿no? Ya acotándonos en el tema de las mujeres. Entonces, esta violencia cultural hace normal el poder usar, como mencionábamos al inicio, el uso de tu fuerza para dañar intencionalmente. Y tiene que ver, por supuesto, con relaciones asimétricas de poder. En el programa pasado lo mencionábamos, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Cuál es el origen? Las relaciones desiguales de poder. Y también que mencionabas la violencia estructural, yo creo que sería muy interesante que hiciéramos un programa solo de violencia estructural, para que quede así como muy claro. Claro, tenemos muchos temas que tenemos que abordar, pero me parece que sobre todo el de violencia estructural muchas veces no queda muy claro. Exacto. Y así rápidamente, para irnos al corte, ¿tú cómo lo definirías de una manera que lo entendamos todos? Claro que sí, la violencia estructural tiene que ver con sistemas de poder opresores, ¿no? En donde ese sistema está instaurado y a partir de ello, indirecta y directamente, causan violencias hacia la supervivencia humana, ¿no?
La violencia estructural es aquella que define, de entre muchas otras cosas, quién tiene la riqueza y quién tiene la pobreza. Que a partir de tu color de piel tienes acceso a esto y a esto no. A partir de tu raza, tu etnia, tu género, por supuesto. Violencia estructural, por supuesto, el sistema del patriarcado, ¿no? Que tiene que ver con todo ello. Para irnos a corte, bueno, no nos da tiempo de nada, pero me gustaría mencionar una frase, el padre de la pedagogía de la ternura, ¿no? Él nos habla y nos dice: somos la única especie que tiene el potencial para llegar a ser humanos. Híjole. Entonces, yo dejo eso sobre la mesa, ¿no? Y que cada quien hagamos una introyección importante. Interno. Sí, que luego como que decimos, no, yo estoy bien, pero pues yo sí los invitaría y las invitaría, ahora les invitaría para entrar en controversias, de que nos diéramos la oportunidad de hacer una introyección, una introspectiva de ver, bueno, ¿qué es lo que yo tengo que... Me gusta cómo vivo, me gusta cómo hago las cosas, porque a veces como ya estamos en el círculo vicioso de la violencia, ya ni nos damos cuenta, lo vemos normal, ¿no? Uh-huh. Y bueno, nos tenemos que ir a un pequeño corte, pero seguimos aquí con Raíces Violetas en ¿Y tú también discriminas? ¿Qué tal? Estamos nuevamente aquí en ¿Y tú también discriminas? Con Raíces Violetas el día de hoy, que nos acompañan. Estamos muy felices de que nos acompañen. Y con el tema de violencias y micromachismos. En el primer bloque estuvo Vicky, pero bueno, para los que por primera vez nos acompañan, las voy a presentar por nombre. Primero fue Victoria Chadal Núñez Hernández. Ahorita nos acompaña las tres psicólogas. Psicóloga Alejandra Campos Vázquez, y en el último bloque nos acompañará Dayana Aranda Peralta. Entonces, sí, porque decía yo en el corte, yo de Vicky y Ale, pues ya las conozco, ya son como de casa, pero bueno, para quienes nos acompañan por primera vez, que sepan quiénes son Raíces Violetas. Perdón. Entonces, bueno, continuando con nuestros temas del día de hoy de violencias y micromachismos, ahorita vamos a abordar un tema sumamente interesante que primeramente es el violentómetro. ¿Qué nos puedes decir al respecto, mi querida? Bueno, pues el violentómetro surge de una investigación que se hizo en 2009 en el Instituto Politécnico Nacional. La investigación se llamó Dinámica en las relaciones de pareja. A partir de este estudio comienzan a darse cuenta que la violencia no es solamente los golpes, ¿no? Se trata de visibilizar, más que nada. Y entonces comienza con un punto que a veces, o casi siempre, pasamos por alto, que son las bromas hirientes. Las bromas, pues es normal que en las personas y que en las parejas haya bromas. Pero cuando esta broma lastima, entonces ya estamos hablando de un primer paso hacia la violencia. Pero, a ver, aquí este es un tema muy interesante porque si algo tenemos como pueblo es que nos encanta la picardía, el sarcasmo, y es como parte de nuestra cultura. Quizá aquí entraría lo de la violencia cultural famosa, ¿no? Claro. Pero bueno, ha sido algo que a través de generaciones siempre, pues el típico chiste del gordito o de la gordita o de las suegras, también las tienen asoleadas, sí. Y todos nos reímos. Entonces, ¿en qué momento la picardía o la broma sana, si es que realmente existe, puede ser hiriente? Cuando lastima a la otra persona. Cuando tu broma está dañando a la persona psicológica o físicamente también. Pero ¿qué pasa cuando ya como víctima, por decirlo de alguna manera, ya tenemos normalizada esa violencia? O sea, para nosotros es normal que si estamos un poquito llenitos o gorditos, que nos usen de punto de referencia y junto al gordito, junto a la gordita. O sea, ya lo vemos normal.
pero sigue siendo una broma hiriente. Sí, la cuestión aquí sería, ¿de verdad cuando se refieren a ti como la gordita o el gordito El te pelón. sientes bien? El pelón. Ahí es donde radica el origen. Si te sientes mal, si te sientes agredida, entonces ya no es una broma sana. Que luego lo que muchos hacen para, antes de que me bromeen, yo me bromeo solita. Luego hay hasta películas también que pasa eso y yo primero, no sé, me vino ahorita a la mente de Notas Perfectas, de la Fat Amy, una chica que va a tener una excelente voz, que sí es llenita y ella solita. Y me digo Fat Amy antes de que me digas tú. Y yo he visto que pasa eso mucho también con los jóvenes de ahora, ¿no? Mejor me bromeo yo antes de que tú me bromees. Sí. Pero sigue siendo un tipo de violencia, ¿no? Claro, es la más leve, se podría decir, está en un primer punto, pero no hay que olvidar que estas primeras, que supuestamente son leves o están normalizadas más que nada, son las que sustentan a las más fuertes, que ya en el violentómetro tenemos 3 escalas y en el último tenemos ya el mutilar y asesinar, que sería en este caso el feminicidio. Y que ya, como lo decíamos la vez pasada, ¿no? De la discriminación al feminicidio, que la discriminación podríamos decir que es un tipo de violencia. Sí. ¿O es discriminación y violencia? Entraría dentro de la violencia. De hecho, por ejemplo, los tipos de violencia que tenemos los da la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en 2015. Y dentro de estos está la violencia sexual. Y lo que nos dice aquí es que es discriminación, porque es un abuso del poder sobre el cuerpo de alguna otra persona. La semana pasada nos acompañaron Transmasculinidades MX y hablaban nuestros amigos trans que inclusive para ellos, a pesar de que se habían identificado con el género masculino, les costaba mucho trabajo ser aceptados por el demás género masculino, porque tenía que cumplir ciertos cánones, sobre todo también esta cuestión de transgredir, porque como soy macho yo puedo transgredir todo y soy propietario de todo y de todas. Sí. Entonces, o sea, yo desde esa vez me quedé, dije, ay, qué bueno que vienen las chicas de Raíces Violetas, porque sí se me hace terrible que, claro, a veces desde la casa, que el niño no se mueva, que, a ver, la hermana atiende a tu hermano, cosas así, pues sí hacen crecer a un tiranito. Claro. Tal vez no iba a crecer así, pero así lo enseñaron, que era capaz de tener todo y a todas, ¿no? O todas mías, ¿no? Por ahí. Que podemos ver ahí la violencia estructural y cultural, que pues si tú naciste como hombre y después dices que no, va a haber una violencia hacia ti, por no seguir este mismo estereotipo que ya está establecido. No, y si naces mujer, pero tú te identificas con el género masculino y tú eres un hombre, peor, ¿no? Y uno se queda con la idea de que no, pues tal vez a ellos no es más sencillo, pero no, igualmente hay mucha violencia. Sí, claro. Además de que, bueno, quienes todavía no entienden la cuestión de la comunidad trans, pues es terrible, ¿no? Y bueno, y también si hablamos de temas de la lesbofobia, homofobia de por sí, que ya también tocaremos el tema de lesbofobia, ¿no? Claro, tienen diferentes raíces. Podríamos decir, ¿es violencia todo esto? Sí, claro. Todas son violencia, pero tienen diferentes raíces. Claro. Y diferentes vertientes y... Pero ¿cuáles serían las raíces principales o cuáles son las que coinciden en los diferentes tipos de violencia? En estas 3 que mencionabas ahorita, por ejemplo, coincide el patriarcado, totalmente. Que es en donde radica esto de como mujer debes hacer tales cosas, como hombre debes hacer tales cosas. Y si solo no las esas haces, cosas, ¿no? Sí, estás mal y quedas fuera. El típico, como eres hombre no debes llorar. Sí. Entonces, ¿por qué nacen con lagrimales, no? Digo yo, ¿no? Sí. Entonces también para usarlos, ¿no? Digo. Claro. Y comentabas que el violentómetro fue en base a las relaciones de pareja, pero ¿lo podemos aplicar a cualquier tipo de relación o solo a las relaciones de pareja? Se puede aplicar en cualquier tipo de relación, aunque la investigación se hizo en relaciones de pareja. Pero de igual manera, si tú puedes aplicar esto en casa, sería te fantástico, puede funcionar bastante bien. Pero ¿cómo cambia? Es que
digo, yo afortunadamente no nací en una familia donde a la mujer se le aislara o se le diera nada más ciertas libertades, sino todo lo contrario. O sea, desde mis abuelos, mi abuela murió joven, pero con 2 carreras. Fue periodista y maestra. Y mi tío, lo que menos tiene es ser macho. Y ha sido difícil también, ¿no? En un mundo machista, hasta con el género femenino ha sido complicado. Pero, ¿cómo poder invitar a estas personas que han crecido en estos sistemas? Porque además fue el sistema que les enseñaron del tatarabuelo, al bisabuelo, al abuelito, a los papás. No han aprendido otras formas. Entonces, ¿cómo poderlos invitar a que intenten hacer un cambio? ¿Por qué? ¿Y por qué sería importante hacer un cambio? Es importante porque la sociedad en la que vivimos en México ahorita es muy violenta, como lo decías, ¿no? Vemos noticias y ya es todo violencia. Vas en la calle y te vas cuidando. Ya vivimos así y lo estamos normalizando. Entonces hay que darnos cuenta de qué es lo que está pasando. A veces al tocar estos temas como el del violentómetro, tú les mencionas las bromas hirientes y no lo ven. Y luego viene la defensa de no aguantas ajá. nada. Yo le daba este tema a un grupo, yo doy clases en universidad, y les hablaba de que el golpear jugando es la base para que después estas parejas se golpeen de manera real. O sea, si te puedo golpear cuando estoy feliz, te puedo golpear aún más cuando estoy enojado. Y entonces mis alumnas se defendían, así como de, no, es que a veces sí lo haces jugando, no, es que a veces, no, es que tienes esta barrera que no te permite ver y que tienes que tirar para poder hacer un cambio. Y hay algunos dichos que sí son maravillosos, no necesariamente misóginos o violentos, y juego de manos es de villanos. Sí. Eso me acuerdo que desde los abuelitos nos decían, y si es cierto, entonces, y al rato ya acabas hasta peleado, ¿no? Claro. Entonces, bueno, ese es como hacernos conscientes, pero también responsables, ¿no crees? Sí, todo implica una responsabilidad. Tú decías la libertad. Para ser libre tienes que ser responsable de esa libertad. Como bien nos decía Paulo Freire, hay que educar para la libertad y educar en la libertad, para la libertad. No estamos preparados para eso. ¿Cómo prepararnos? Porque además, digo, nosotros además ustedes también luchan mucho por todos estos temas. Yo también, en mi parte activista, pues también, es así como para nosotros es obvio de que no, pues hay que cuidar que no caigamos en estos roles y pues ayudar a concientizar. Pero alguien que todavía no se ha dado cuenta que tiene que revisarse, o sería bueno que se revisara, o aquel que dice, ay, es que pura violencia, ay, es que matan a todos, es que yo no voy a salir, es que qué va a pasar a este país. Pero tú, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo los podríamos invitar a que traten de, tal vez no hacer el cambio, pero por lo menos darse cuenta que sí es necesario un cambio, que empiece por cada uno de nosotros? Digo, yo ya sé que es la pregunta de los 54 millones, pero bueno, desde tu perspectiva, también de tu práctica clínica, ¿cómo ves que es lo que podría ayudarnos aparte de la información y la sensibilización? Pues no se puede obligar a nadie. En efecto, hay muchas personas que al hablarles de estos temas es como de, no, eres exagerada, sí, eres paranoica y en todos lados ves violencia. Y desgraciadamente con estas personas no podemos hacer nada, porque es luchar contra las creencias que tienen y que no quieren cambiar. Con quienes sí se puede trabajar es con quienes dicen, bueno, es que sí me doy cuenta de algo. Y a lo mejor no estoy tan de acuerdo, pero sí me doy cuenta de algunas cosas. Uh-huh. Y lo que decíamos la vez pasada, es cuestión de que te pongas a trabajar. Y de que si algo de esto que se está diciendo aquí te molesta, lo veas, no para defender tu pensamiento, sino para ver por qué te molesta, qué te está tocando que te hace tambalear. Claro, es muy interesante todo esto realmente, qué lástima que solo estamos una hora, próximamente ya estamos gestionando que sea un poco más largo, pero de todas maneras, no, a veces cuando vienen y exponen estos diferentes temas, digo, ay, es que falta más, ¿qué más podríamos hacer para que esta gente que todavía no dice, nah, yo no, de repente le haga el clic
y pues sí cambien, ¿no? Porque además también luego las violencias se dan en el seno familiar, ¿no? Sí, claro. Y quizá desde ahí empieza, que lo que decía, ¿no? Que la mamá le dice a la hijita, atiende a tu hermano. Ahí está el baquetón, ¿no? Que me atiendan. Sí. Y crece así, ¿no? Y entonces también es crear pues gente un poco inútil. Digo, yo no crecí en un ambiente así, ahí yo crecí en un ambiente parejo, hasta en la escuela, en donde yo estudié, pues era una cuestión bicultural, entonces ahí éramos hombres y mujeres igualitos, para lo bueno y lo malo. Y de repente salgo como a la vida real, acá, y dije, ay, güey, sí fue un shock muy fuerte, pero yo lo vi porque yo crecí así, tuve esa oportunidad, pero a los que no, ¿qué podemos hacer? Es el conocimiento también, o sea, que se echen un clavado al violentómetro para empezar. Y a los tipos de violencia. La Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia está en PDF. Se puede descargar y se puede... en Google y ya sale. Sí, además que está muy sencillo de leer, no tiene palabras tan engorrosas. No está tan jurídica, no está tan técnicamente no está tan jurídica. Y ahí podemos ver los tipos de violencia, que sería una de las cosas pues importantes en este punto. Si sabemos qué es la violencia y entendemos cuáles son los tipos, entonces podemos hacer un cambio. Normalmente creemos que violencia es golpes. No. Y no, hay muchos tipos de violencia. A veces ese es solo el síntoma, ¿no? Es de los niveles de los más síntomas. elevados. Es la puntita del iceberg, como decía Vicky, ¿no? A veces, y yo creo que hiere más una violencia psicológica, porque se te queda en el alma, que un golpe que luego puede cicatrizar, pero de todas maneras es terrible. Claro, y estas violencias están invisibilizadas, que sería la violencia psicológica, por ejemplo, que es el que la persona que agrede te minimice como persona, no valide tus emociones, te haga sentir que tus emociones están mal o que tú estás mal. Y esto pasa mucho en los noviazgos últimamente, ¿no? Tú no sirves, tú eres mujer, tú no puedes estudiar tal cosa, tú no digas porque eres mujer. Sí, hasta el uso del chantaje también para obtener cosas, que está muy normalizado y que a veces no podemos distinguir entre un chantaje y que de verdad la persona se sienta mal. Un típico chantaje, ¿cómo sería? Uno que sea mal entendido. Es utilizar las emociones. Decir, por ejemplo, es que si tú te vas, yo me siento mal. O si tú me dejas, yo me mato. Si tú me dejas, me mato. Es que cuando no estás conmigo, yo no puedo estar bien, entonces mejor quédate. Me muero. Sí. Que antes era, bueno, que en paz descanse nuestro querido príncipe, pero muchas de sus canciones sí son muy enfocadas hacia allá, ¿no? Tienen bastante violencia psicológica, violencia sexual. De hecho, hay una canción muy romantizada, se llama Buenos días, amor, si la quieren escuchar detenidamente. Y esta canción nos habla de una violencia sexual. La violencia sexual se da dentro de la pareja. Esa puede ser una bonita tarea y así además le hacemos un himno al querido príncipe. Pues sí, sería interesante escuchar esa canción y valorarla, ¿no? De todas maneras son canciones que seguiremos escuchando, pero lo importante es que no las normalicemos. Sí, hacer conciencia de lo que estamos escuchando, de lo que vemos y de lo que también reproducimos en nuestros actos y pensamientos y habla. Exactamente. Bueno, pues aquí el David ya me está haciendo ojitos, que nos tenemos que, no aguanta nada el David, que nos tenemos que ir a un corte para entrar tristemente a nuestro último bloque, pero por favor no se despeguen y seguimos aquí en ¿Y tú también discriminas? Gracias por seguir con nosotros y si se acaban de sintonizarnos, pues estamos con Raíces Violetas,
hablando de violencias y micromachismos, ya tristemente en nuestro último bloque, precisamente con Dayana, para hablar de micromachismos. Así es. ¿De dónde sale este concepto de micromachismos? ¿Por qué se le llama micromachismos? Bueno, es un concepto que fue integrado a una investigación sobre violencia por parte de Luis Bonino. Luis Bonino es el que mete este concepto de micromachismos. Y bueno, él dice que es una manifestación muy sutil que toca casi la línea de lo imperceptible, ¿no? Son ese tipo de violencia que es súper sutil y con el que convivimos y que tristemente hemos normalizado. Esas conductas que tienen como objetivo la sumisión de la mujer y que también tienen como objetivo la manipulación. Hay diferentes tipos de micromachismos. Y que también lo podemos ver como lo sutil de la violencia machista, que no es tan sutil. Exacto, no es tan sutil porque, como bien comentábamos, mis compañeras y yo, sustentan una violencia estructural, ¿no? Son aquellos, como podríamos decir que son los cimientos de una violencia más grande, de un machismo, ¿no? O sea, son el micromachismo de esta violencia machista, ¿no? Entonces son como sus pequeños cimientos. También es como los primeros rasgos de la siguiente violencia, ¿no? Que podría llegar a ser ya una violencia física. Entonces es como esos pequeños rasgos que se pueden decir son sutiles, pero que conllevan algo más grande. Ok. Aquí no, digo, aunque ya vimos la parte del violentómetro, pero me gusta la pregunta que nos hace Maxe. ¿Cómo romper la inercia de la evolución del violentómetro? Y creo que puede ir muy ligado a estos micromachismos, claro. ¿No? Sí, claro. En mi trabajo terapéutico, en la clínica, yo me doy cuenta que el proceso es un proceso reflexivo, ¿no? Y también, como bien comentaban mis compañeras, ¿no? Y como tú hace rato nos decías, la desinformación hace que nos volvamos amigos de las violencias, ¿no? Porque cuando hasta las festejemos. Exacto, hasta las festejemos, ¿no? Por ejemplo, cuando en el caso del violentómetro, ¿no? Cuando el primer paso del violentómetro, que es como bromas hirientes, ¿no? Uh-huh. Y incluso lo ves como una conducta que te va a devolver un aplauso, que te devuelve a lo mejor que los ojos te volteen a ver, ¿no? Ah, ya llegó el guasón de la fiesta, ya llegó el que anima la fiesta, ¿no? Y se anima la fiesta a costillas de alguien, ¿no? Entonces, cuando hacemos un proceso reflexivo, nos damos cuenta que estamos cayendo en violencias. Entonces, yo creo que es parte de eso, la información, un proceso reflexivo y también un cambio de conducta, ¿no? Que implica un cambio conductual. Y entonces, ¿cómo podemos ir identificando estos micromachismos? Porque su mismo nombre lo indica y como lo decíamos hace un rato, es tan sutil que, bueno, si ahorita ya está tan normalizada la violencia que la vemos diario en el noticiero, y ya hay más muertos, ¿no? Así uh-huh. Como si fuera cualquier cosa, ¿no? Por eso lo que dijo una maestra que, bueno, de hecho doctora, de que a las asesinadas de Juárez hay que decirles asesinadas para que no se nos olvide. Sí. Fueron asesinadas, nada más se murió. Sí, ¿no? Exacto. A mí también cuando dicen eso de que ay, se murió, no se murió, la mataron, ¿no? Hay que nombrar las cosas como son para que se pueda visibilizar el fenómeno social en el que estamos atravesando actualmente. Y respondiendo a tu pregunta de cómo podemos identificar, bueno, los micromachismos tienen por objetivo la sumisión del otro y la incomodación. También después llegan a ser intimidantes. Por ejemplo, hablando de la intimidación, hay un micromachismo que es la intimidación, precisamente así se llama, y entonces es cuando el esposo ya con una mirada voltea a ver y ya dice así como de, mira, mejor cállate, ¿no? Pero todo lo dice en una mirada. Lulú, ¿no? Que hasta una mirada Exacto. Puede ser violenta. Exacto, porque es un micromachismo, ¿no? O sea, por ejemplo, yo recuerdo que cuando estaba niña, mi mamá me volteaba a ver y yo ya sabía, ¿no? Decía, en la casa, en lo que me espera en la casa, ¿no? Bueno, pero ahora hay que suponiendo a mis 40, 30, a mis 50 años, el que ejerce esa violencia es
mi marido, ¿no? Sí, eso no está bien. O sea, Lo otro era una forma correctiva exacto. que hasta cierto punto era bueno Era para enseñanza. podernos dar una orientación y poder vivir alegremente en la Exacto, sociedad, ¿no? Exacto. Acabas de mencionar algo Que ahorita muy... yo creo que eso, híjole, como que Como lo han que dejado falta. de lado y como que falta. Precisamente es la inserción a una sociedad, ¿no? Cuando somos niños nos tienen que insertar de alguna manera a la sociedad y decir, bueno, estas son las reglas de la sociedad, ¿no? Y por eso de alguna manera nos llaman la atención. Los papás buscan formas, Sí. pero ahora es el marido, es el novio el que te voltea a ver y dice, ¿sabes qué? Pues ya sabes lo que... O dejas de voltear a ver a los otros o... Ahí. Algo va a suceder, ¿no? Entonces te intimida y entonces ya sabes que eso no lo tienes que hacer y sutilmente te da un indicativo, ¿no? O sea, sutilmente sigues una instrucción. Ya sabes que no lo tienes que hacer, ¿no? Erróneamente. Entonces, esto es un ejemplo de micromachismos. También existen algunas frases de micromachismos como, ¿no crees que deberías de ser más femenina? Y te lo dice un hombre, ¿no? Es así como, a ver, tú, hombre, varón, me vas a decir a mí qué es femenino y qué no es femenino, ¿no? O luego que les cogen la ropa a la novia. También. O luego son tan magnánimos que hasta se la compran y la otra fascinada Uh-huh. y no se da cuenta que eso lleva doble intención. Claro. Digo, una cosa es que, te regalo si realmente quisiera regalar, pues te doy la tarjeta de regalo y tú vas y la escoges. O conforme a tus gustos, ¿no? Oye, ¿qué te parece? ¿Cómo me veo? Una cosa es eso y otra, pues, porque tampoco hay que caer en los extremos, ¿no? De entonces nada, no. Pues, no se trata de que eliminemos que no te puedan regalar, no. Claro que sí, incluso cuando te dan un regalo está basado a lo que a ti te gusta, ¿no? Y tu pareja se supone que ya te conoce y te da un regalo. Y por eso es un regalo, ¿no? Pero, ¿qué sucede cuando, es que te compré una falda más larga porque esas que usas son chiquifaldas? Ahí ya sutilmente lleva un mensaje, ¿no? Implícito. ¿Cuántos micromachismos existen? Híjole, no sé. ¿Existen tantos como Yo creo que infinidad, ¿no? Yo creo que cada día va saliendo uno nuevo. No hay definidos. O hay unos más comunes. Hay unos que más ahorita comunes. ya has nombrado algunos. Exacto. Y aquí Maxed nos hace una pregunta también respecto a los micromachismos. Dice, con esta educación patriarcal, ¿cómo podríamos en primera darnos cuenta de que estamos cayendo en esos micromachismos? Bueno, ya lo comentaste, pero ¿cómo podríamos... ahorita hemos sido como muy precisas en los ejemplos, pero algo así, por ejemplo, en las escuelas, los maestros. Así es. Por ejemplo, ahí surgió una iniciativa que venía de la SEP, me parece, donde ya querían incluir que la educación fuera con perspectiva de género y que incluyera todos estos temas. Y lo que sucedió fue que sacaron los papás un hashtag que decía con mis hijos no. No sé si llegaste a ver ese hashtag de con mis hijos no. Horror. Y entonces era así como por primera vez se estaba ya, ¿no? Se estaba logrando que se incluyeran violencias en la educación básica, que se hablara de sexualidad, que se hablaran de temas que antes no se hablaban, y entonces sacaron el hashtag con mis hijos no, ¿verdad? Pero bueno, entonces yo creo que es eso, ¿no? También la parte incluyente de la escuela pública o de cualquier escuela, y también desde la primaria, ¿no? A veces creemos que esos temas solamente se pueden hablar desde secundaria o preparatoria, pero pues desde que el niño aprende a usar una tablet, la verdad. O sea, porque ahí lo meten en la tablet y todo sale. Y ya nacen con movimientos. La verdad es que sí, ya salen con un don del toque, no sé qué es lo que sucede, pero la verdad es que sí es importantísimo. Y también que nosotros como padres, o sea, que los padres realmente también estén informados y que permitan que esté llegando esta educación integral a la escuela. También, ¿no? También respondiendo la pregunta que nos hacen, también pues educando a los hijos desde cómo bueno, yo siempre en clínica siempre me hago la pregunta cuando trabajo con niños, yo quisiera ser el adulto que de niña yo hubiera necesitado.
O sea, y yo voy a hacer para ellos eso. Y yo de niña hubiera necesitado un adulto que validara mi pensamiento y que validara mi opinión como si fuera la de un adulto, porque a veces creemos o tenemos el pensamiento de que los niños no saben o que los niños no nos entienden, y ellos son súper inteligentes. Entonces, seamos los adultos que hubiéramos necesitado cuando nosotros éramos niños, y asimismo expliquémosles las cosas, ¿no? A su edad, a su pensamiento. No se lo tratemos de explicar como si tuvieran nuestra edad, porque no tienen nuestra edad mental, ni cronológica, ni no desarrollada. tienen la experiencia que mal que bien nosotros hemos tenido por el mismo transcurrir del tiempo, ¿no? Exacto, Bueno, ni las mismas ¿no? vivencias, ¿no? O sea, son una hojita en blanco, pero son muy inteligentes. Entonces, no subestimemos la inteligencia de nuestros hijos. Son esponjitas. Sí. Me acuerdo, hace un momento que hablábamos precisamente con la pura mirada, el otro día yo reflexionaba, bueno, ¿cuántas veces me nalguearon a mí? Yo creo que solo una vez en toda mi vida, porque ya con la pura mirada ya me tenían, pero bien dominada, ¿no? Así también, o sea, nunca son me una jalonearon, defensa. me cachetearon, o no, con la pura mirada y ya, sí, ups, ya. Sí, exacto. O A veces, algún castigo sí hacia una travesura severa, ¿no? Que sí hice varias. Sí. Bueno, es como que cuando si yo eres al niño, techo y mi mamá en el infarto. cuando uno es niño, pues anda, o sea, su medio Pues de sí, andas experimentación es empírica, ¿no? Entonces todo queremos Pero conocer. no había necesidad de, sino sí me decía, eso no lo puedes hacer por esto. Exacto. Y porque pones en peligro tu vida, entonces mejor no te subas. De todas maneras me seguía subiendo, pero bueno. Pero si era el voltear y te bajas ahorita con la pura mirada y ya se bajaba uno. Ahorita y con la pura mirada, ¿no? Así es. También otra frase de micromachismos que a mí luego así como que me molesta un poco es, a ti lo que te hace falta es un novio. De hecho, apenas, ¿no? Un periodista. Se nota que no tienes hombre, ¿eh? Ajá. De hecho, apenas un periodista, que no recuerdo su nombre, se lo dijo a Greta, ¿no? A la activista Greta le dijo, a esa niña lo que le falta es sexo y un novio, ¿no? Y, o sea, es una niña, o sea, ¿cómo nuestra violencia puede llegar a atacar hasta una niña, ¿no? O sea, una niña que creo que tiene, ¿cuántos? ¿12 años? Sí, y además está siendo mucho más consciente que hasta presidentes, ¿verdad? Por hablar de uno, el Trump, que dice que no existe el calentamiento global, y qué tal todas las tormentas tropicales, inundaciones, eso es parte del calentamiento global, y qué bueno que esta niña ha podido ser escuchada en tantos lugares, ¿no? Y que ya también fue víctima de este micromachismo, ¿no? Exacto. Y bueno, ¿a cuántas de nosotras no nos han dicho así como que, oye, a ti lo que te falta es un novio, deja de andar de activista, deja de andar hablando cosas que no te corresponden, mejor consíguete un novio? O la otra, mejor deberías tener un hijo y encontrarle sentido a tu vida. Ay, qué culpa tiene el niño, diría yo, ¿no? Perdón, es que hay que ser reflexivos hasta en eso. O sea, yo admiro a la gente que dice, yo quiero tener un hijo, y hace todo para tener el hijo, pero no solo tenerlo, sino la educación, el patrimonio, todo, o sea, de manera reflexiva, no nada más, ay, salió y ya, no, pues no. Y aparte tiene un doble mensaje, ¿sabes? Esta frase tiene un doble mensaje, porque entonces lo que te dice sutilmente este micromachismo es que las mujeres tienen o sea, su rol es procrear y ser mujeres siempre y cuando tú te correspondas, ¿no? El labor doméstico y eso, si no, pues no eres realizada, no te has realizado como mujer. ¿Por qué? Porque, pues no, estructuralmente, pues las mujeres tendrían que estar en su casa, ¿no? Entonces ahí también es ese mensaje sutil que te están mandando, ¿no? No te vas a realizar realmente, aunque tú trabajes, aunque estudies, aunque te dediques, aunque seas feliz, realmente no vas a estar bien desarrollada si no has tenido un hijo, ¿no? Claro, y aquí entraría lo que nos comentaban la vez pasada, ¿no? Del mansplaining y del mansinterrupting, ¿no? Así es. De que tú no puedes hablar, tú ni sabes. Exacto. Pues, también es llevo 3 maestrías como saber, ¿no? Y litigo, ¿no? Por decir algo, ¿no? Sí, exacto. También ahí entra, ¿no? Que es un micromachismo y que también ya llegó al plano a ser una práctica machista. Y aquí nos dice Max, ojalá tengan más espacios para que lleguen a más hombres y reeducarnos.
pues Raíces Violetas precisamente es lo que hace, ¿no? A través de sus simposios, a través de que nos hacen el favor de acompañarnos aquí y vamos a seguir a ver Claro. qué más inventamos para reeducarnos, y no solo a los Claro. hombres, también nosotras, porque hay que alzar la voz, decirlo y a ver, momento, y no necesariamente peleándonos, ¿no? Como decíamos al inicio del programa, pues tomarlo como Gandhi, con la no violencia, con la negociación, pues igual y podemos llegar a algunos entendimientos, pero Claro. ya el simple hecho que como Max, que nos hace el favor de acompañarnos y escucharnos, ya estamos del otro lado, diría Claro, yo, ¿no? sí, claro, o sea, como hombre es un ganar ganar. de que ya, o sea, él tiene que hacerse responsable de buscar información, claro, y todos los hombres, ¿no? Deberían hacerse responsables de cuestionar su masculinidad, y bueno, si estos talleres o programas que nosotros damos les sirve para eso, pues qué bien. Sí, no, y es una maravilla que nos acompañen, porque sí, yo he visto en algunos amigos que a raíz que han oído uno u otro programa, sí dicen, híjole, no sabía que hacíamos tantas cosas, Sí, ¿no? así Entonces, es. bueno, ya es un avance, y por eso qué gusto que Max nos acompañe, al Sí. igual que todos los demás que nos están acompañando, pues porque solo juntos vamos a poder hacer Claro. un cambio, ¿no? Claro, y qué bueno que de alguna manera sirva como para hacerse esos cuestionamientos, ¿no? Que finalmente también tiene el mensaje de cambiar. Entonces, estamos aquí también con el objetivo de que se reflexionen, de que se cuestionen, y entonces qué bueno que lo hagan. Saludos, qué bueno que lo hagan. Una última reflexión, mi Sí. querida Dayana, porque ya David ya me está empezando a hacer ojitos de que ya nos vamos a tener que retirar. Pues primeramente muchas gracias por volvernos a invitar, y en segunda a las personas que nos siguen desde la asociación o también desde tu radio, solamente eso, nuevamente en Asociación Raíces Violetas en Facebook constantemente subimos información, búsquenos en redes, a lo mejor ahí hay información que le pueda llegar a servir para que se cuestionen, y finalmente estamos en un camino donde nunca es tarde para hacer reflexión y para cambiar nuestros pensamientos. Me parece magnífica tu invitación, yo me uno a esa invitación, y pues de esa manera vamos a poder construir un mundo libre de discriminación. Así es. Entre todos, no es nada más de uno y que llegue con la varita mágica, ojalá fuera así, pero no es así. Hay que ayudar nosotros también a reconstruir el tejido social de nuestro país, que está muy mal. Y bueno, este es el granito de arena que estamos poniendo. Gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias otra vez a Raíces Violetas, a Ale, Vicky, Dayana, que nos acompañaron. Gracias, David. Y pues a ustedes los esperamos la próxima semana con otro tema interesante sobre discriminación, para construir un mundo libre de discriminación aquí en ¿Y tú también discriminas?